Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con la apertura oficial de la estación de bomberos número 18 de Glenmont. Después de un año de construcción, el flamante edificio abrió puertas oficialmente esta semana. El ejecutivo Ike Leggett, conjuntamente con varios miembros del consejo, estuvieron presentes para la ceremonia de cortar la cinta. También llegaron decenas de bomberos y miembros de la comunidad. El edificio es de más de 23,000 pies cuadrados. Fue construido tomando en cuenta medidas de sostenibilidad ambiental y también el posible crecimiento de la población en la zona durante los próximos 40 años. Esta estación dará servicio a más de 56,000 residentes de las zonas de Glenmont y Wheaton. También es parte del desarrollo urbano que se perfila para Wheaton. Por ahora, desde la estación de Glenmont trabajarán 45 bomberos. Y otra apertura esta semana fue la del Centro Recreacional Comunitario Nancy Dacek, en la parte norte de Potomac. Durante la apertura llegaron decenas de residentes de la zona para ver el local que se construyó en un periodo de un año, pero cuya planificación ha tomado más de 20 años. El centro está localizado en la Travilla Road, en un terreno de 11 acres, y cuenta con 2 gimnasios, un salón para hacer pesas y una pared para escalar. El centro fue nombrado Nancy Dacek, quien fue concejal de Montgomery por 12 años, ya fallecida, pero quien abogó por mucho tiempo para la construcción de este centro. Le recordamos a los votantes de Montgomery que ya están en marcha la votación por adelantado o voto anticipado hasta el 3 de noviembre. Durante toda esta semana, usted puede votar en cualquiera de los 10 centros de votación disponibles a través del condado, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Unos de estos centros son el edificio cívico en Silver Spring y también el edificio del gobierno de Montgomery en Rockville. Para más información sobre los centros de votación, visite 777vote.org. También les recordamos que si usted aún no se ha inscrito a votar, lo puede hacer durante los días de la votación por adelantado. Solo tiene que traer con usted su licencia de conducir del estado de Maryland o una prueba de donde reside en Montgomery. Esto lo puede hacer solo durante el voto por adelantado. El día de la elección presidencial, el 8 de noviembre, no se podrá inscribir para votar. Las reparaciones del metro continúan y aquí hay advertencia para los usuarios de la línea roja. Hasta el 22 de noviembre, Metro estará haciendo trabajos de reparación que causarán dilataciones en el servicio. Las autoridades le piden a los pasajeros de la línea roja del metro que tengan paciencia, busquen modos alternos de transporte o que viajen más temprano en la mañana durante los días de entre semana para evitar las congestiones de usuarios. Se crearán 2 segmentos en la línea roja desde Shady Grove hasta Noma Gallaudet y también desde Glenmont hasta la parada de Fort Totten. Las estaciones de Brooklyn y Rhode Island estarán cerradas. Habrá servicio de los autobuses Ride On entre las estaciones de Silver Spring, Tacoma y Fort Totten. Para más información sobre las operaciones de ayuda del condado para los pasajeros durante este periodo de reparaciones, visite montgomerycountymd.gov. Los retos que enfrentan muchos inmigrantes cuando llegan a este país los dejan vulnerables y con falta de información. En nuestro condado hay un esfuerzo para cerrar esa brecha y recibir a estos nuevos americanos con los brazos abiertos. En nuestro condado de Montgomery, lleno de inmigrantes, surge una oportunidad para integrar a los nuevos inmigrantes y se llama el New Americans Expo, o la Exposición de Nuevos Americanos.
Bueno, mira, la misión de esta expo es unión en medio de la diversidad. La unión es muy importante y se ha logrado gracias a una iniciativa del Condado de Montgomery, la Oficina de Community Partnerships. Este año estamos haciendo énfasis en 3 países especialmente, Honduras, El Salvador y México. Tenemos talleres, tenemos seminarios, tenemos comida, tenemos exhibición de los dueños de negocios, tenemos unos camiones de comida aquí afuera y adicionalmente música, arte. La idea es inclusión. Más de 2.000 personas participaron en la exposición, que es una extensión del esfuerzo de la administración de Barack Obama, cuando empezó el Cuerpo Especial de Nuevos Americanos en el 2014, promoviendo iniciativas de bienvenida para nuevos inmigrantes a nivel local. La fundadora explica: vimos que hay muchos recursos, pero la gente no sabe de ellos. Necesitan una conexión humana y personal. Por eso creamos esta expo, para que puedan encontrar los servicios que necesitan para ser exitosos. Entre las muchas oportunidades para estos nuevos americanos son cursos a corto plazo y certificaciones profesionales de Montgomery College para poder integrarse al mundo laboral. Esta población, en muchos casos, necesita reentrenarse. Entonces ofrecemos esa oportunidad que en vez de entrar a 4 años de educación y el alto costo que esto también les tiene, entonces ellos vienen a través de Workforce Development para sentirse confidentes y después pueden continuarlo en la universidad. Entonces es como un área de comienzo en que les da un rápido, ¿no?, obtención de conocimientos, ¿no?, para obtener empleo. Llegar a un nuevo país es un gran reto para cualquier inmigrante, pero con exposiciones como esta, el reto se minimiza. Para Cápsula Informativa, desde Silver Spring, Carolina Galeano. Y fue a un foro donde se dieron cita altos funcionarios del estado y también del condado. La Cámara de Comercio de Bethesda organizó el encuentro anual durante un desayuno donde se le abre la plataforma a dichos líderes para abordar temas legislativos de importancia para la comunidad empresarial. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, republicano, y el contralor del estado, Peter Franchot, se sentaron frente a frente para abordar diferentes temas de importancia en el estado, desde transporte hasta el control de la venta de alcohol. Ambos funcionarios a menudo no están de acuerdo en cuanto a temas legislativos, pero en esta ocasión dialogaron en miras de trabajar en conjunto a nivel estatal. También ambos felicitaron al ejecutivo Ike Leggett y al equipo de desarrollo económico del condado, que lograron el hecho de que la empresa hotelera Marriott permanezca en Montgomery. Marriott anunció la semana pasada que construirá su sede central en Bethesda, un complejo de $600 millones. Y ya se puso la primera piedra para lo que será un edificio nuevo donde se impartirán clases de ciencias, ingeniería y biomedicina en el recinto de las universidades de Shady Grove. El ejecutivo Ike Leggett y el vicegobernador de Maryland, Boyd Rutherford, estuvieron presentes durante la ceremonia de comienzo de la construcción. La estructura constará con salones de clases y laboratorios donde se impartirán las lecciones en el campo de las ciencias. Se estima que el edificio será uno de los más avanzados en todo el país en cuanto a medidas implementadas en sostenibilidad ambiental. Este año, la institución recibió $36.7 millones por parte del estado de Maryland para la construcción del edificio nuevo, que se espera esté finalizado en el 2019. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día, tuvimos como invitada a Elizabeth Ortega de nuestro Departamento de Recreación para conversar sobre algunas de las actividades que se están organizando para celebrar la temporada otoñal y también sobre los programas disponibles para los meses del invierno.
Ok, háblame entonces de el desfile, la parada del Día de Acción de Gracias. Sí, ese es el 19 de noviembre a las 10 de la mañana en el downtown de Silver Spring. Va a ser el día 19 de noviembre. Sí, comienza en la Ellsworth y termina en Silver Spring Avenue. Ok. Y puede ir toda la familia. Para más información, visite activemontgomery.org. Usted puede ver este programa completo visitando el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Nuestro Departamento de Protección al Consumidor desea alertar a nuestros residentes sobre posibles estafas donde le solicitan fondos para asistir en casos de emergencia o de desastres naturales. Le recomiendan que antes de hacer ninguna donación, que se asegure si la entidad que recibe los fondos es legítima y legal. En Maryland puede visitar la página de internet del Secretario de Estado para verificar el estado de todas las entidades sin fines de lucro que reciben fondos. Se le advierte que tenga cuidado al donar cuando le hacen solicitaciones por teléfono, por correo electrónico o por mensaje de texto. Al igual que tenga cuidado que a veces los nombres de entidades falsas suenan muy similar a la de entidades bien establecidas. Para denunciar cualquier situación donde usted se haya convertido en víctima de abuso al consumidor, puede llamar al 240-777-3636 o visitar montgomerycountymd.gov/consumer. Queremos felicitar a la primera dama del condado de Montgomery, Catherine Leggett, quien recibió esta semana el galardón de Constructores de la Paz. Este reconocimiento es presentado a individuos que ayudan a solucionar conflictos y resolver disputas de forma pacífica. En este caso, la señora Leggett fue seleccionada por su labor voluntaria trabajando con jóvenes. El Centro de Resolución de Conflictos del Condado otorga este premio anualmente a miembros de la comunidad que han asistido a otros a solucionar conflictos. Felicidades a Catherine Leggett. Faltan unas pocas semanas para el Día de Acción de Gracias y las celebraciones de las fiestas de Navidad. Y en la ciudad de Rockville ya ha comenzado la campaña de recaudar alimentos no perecederos para el día de Thanksgiving y también de juguetes para la Navidad. Las donaciones de alimentos o comida enlatada pueden llevarse al ayuntamiento de la ciudad hasta el 17 de noviembre. En cuanto a los juguetes, hasta el 15 de diciembre se aceptarán las donaciones. Para más información, puede visitar rockvillemd.gov/holiday. Y justo para la temporada de las compras navideñas, ya abrió puertas el centro comercial Clarksburg Premium Outlets. Este centro, estilo outlets, tendrá unas 90 tiendas y empleará a más de 800 personas. Está localizado a la salida de la carretera I-270 con la altura de la Clarksburg Road. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.